Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ali Fernando Riaño Antonio. Soy estudiante de la Universidad CNCI en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Mi matrícula es AL109241 y en este video voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Química General, en donde se nos solicita contestar a unas siguientes preguntas. La primera es: ¿consideras que el carbono es uno de los elementos más importantes con los que cuenta la tabla periódica? Sí, debido a que todas las formas de vida conocidas poseen carbono en sus componentes, como puede ser en el ADN o en el ARN, los cuales sirven para la información genética. También en las proteínas viene incluido el carbono, en las grasas o lípidos, en los carbohidratos, los cuales generan esta energía al momento de ser consumidos. También es esencial para ciertos materiales que utiliza la humanidad, como son los combustibles fósiles, que en este caso pues es el petróleo, carbón o gas natural que se utiliza para elementos de energía. Está incluido en elementos como el grafito, que se utiliza para lápices, o diamantes, que se utiliza para procesos industriales o joyería. En los plásticos también está incluido el carbono y fibras sintéticas como puede ser el poliéster o el nylon para textiles. También se encuentra en la tecnología como lo es el silicio, utilizado para la base de los chips, que últimamente se ha comentado mucho, inclusive en los mismos procesos naturales como la fotosíntesis, en las cuales pues las plantas transforman el CO2 y la transforman en oxígeno. Los animales o bueno, los demás seres vivos que consumimos oxígeno y liberamos CO2, que eso es un compuesto de carbono. De esta manera el carbono es un elemento único por la capacidad que tiene para construir moléculas muy complejas y sostenibles. La segunda pregunta que se nos realiza es: ¿cómo describirías las principales diferencias entre los elementos alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y cicloalquenos? Primero hay que pues mencionar las características principales de cada elemento, y conforme las estemos describiendo pues observaremos las diferencias que tiene cada uno de estos. Empezamos con los alcanos, los cuales pues son enlaces simples de carbono. Unos ejemplos son el metano y el butano, que son las propiedades que tienen, que tienen propia reactividad, que solo reaccionan por medio de la combustión o con el utilizamiento de luz ultravioleta. Comúnmente sus usos pues son para gasolinas o gas natural. Después tenemos a los alquenos. Los alquenos son elementos que tienen dos enlaces de carbono. Como ejemplo tenemos al etileno y el propileno, que las propiedades es que son más reactivos que los anteriores, y comúnmente son utilizados para la fabricación de plásticos, como pueden ser el PVC y el polietileno. Después tenemos a los alquinos, los cuales están compuestos por tres enlaces de carbono. En estos ejemplos tenemos al acetileno y el propino. Las propiedades que tienen los alquinos es que son muy reactivos, siendo utilizados para sintetizar medicamentos, o como la soldadura, que es utilizada para distintas actividades industriales. También tenemos los cicloalcanos, que su estructura pues son enlaces simples de carbono, similares a los alquenos, pero la diferencia es que son cíclicos. Tenemos unos ejemplos que son ciclopropano, ciclohexano, por eso el nombre de ciclo al inicio de sus nombres. Y las propiedades que tienen es que son menos reactivos que los alquenos, pero más que los alcanos lineales. Comúnmente utilizados, o sus usos son en combustibles de igual manera, y también en disolventes. El último elemento es el cicloalquenos. Tiene su estructura, son anillos con al menos un doble enlace de carbono, y los ejemplos que se presentan es el ciclobuteno, ciclopenteno. Sus propiedades tienen una reactividad similar a los alquenos,
pero influida por la tensión del anillo, que recordemos que a más alta tensión tienden a ser más reactivos y a menor tensión tiende a ser más estables estos elementos. Los usos utilizados en los cicloalquenos es para la síntesis de cauchos o la elaboración de polímeros. La siguiente pregunta que nos realizan para la actividad es ¿en dónde podemos encontrar ejemplos de la química orgánica? Y la respuesta corta es en todo, en la mayoría de los elementos cotidianos, pero podemos describirlos en que los podemos encontrar en alimentos y bebidas, carbohidratos como el azúcar o sacarosa, almidones del pan o en pastas. La química orgánica también se puede encontrar en las proteínas de huevos, de carnes, los lípidos, que son las grasas, desde aceites o mantequillas, los diferentes tipos de vitaminas, como el ácido ascórbico, la vitamina D, o los saborizantes y colorantes, por ejemplo las zanahorias, que tienen un contenido alto en carotenos, los cuales también los podemos encontrar en medicamentos, como fármacos, medicinas, antibióticos, como la penicilina, las hormonas que son utilizadas también, como son los estrógenos o inclusive la insulina para los diabéticos, o anestésicos como la lidocaína, la cual se usa para cirugías. También podemos encontrarlo en productos del hogar, desde jabón, el mismo plástico, cosméticos, perfumes. En energía y combustibles, como ya se mencionó en los ejemplos anteriores de algunos elementos, podemos encontrarlo pues en el petróleo, bueno, en gasolinas, o gas natural. Podemos encontrarlos también en materiales y tecnología, desde las fibras de los textiles, caucho y gomas, que son para las llantas, también en pinturas, como acrílicos, en pantallas, chips, una gran variedad de elementos que utilizan el carbono, o bueno, que vienen incluidos en la química orgánica. En la misma naturaleza también o medio ambiente, desde el proceso de la fotosíntesis, en el cual pues las plantas consumen CO2 y la transforman en oxígeno, o los animales o bueno demás seres vivos que consumimos oxígeno y lo transformamos en CO2. Inclusive en la industria también se puede encontrar la química orgánica, desde la elaboración de pesticidas o colorantes industriales y demás objetos que podemos seguir nombrando como tal. Bueno, la siguiente pregunta que se nos realiza es ¿qué beneficios y contras podemos encontrar en los hidrocarburos? En los beneficios de la utilización de los hidrocarburos podemos tener que es el material más eficiente y más accesible para obtener energía. También es utilizado pues para la elaboración y transformación de las materias primas, para el transporte y movilidad, desde un monopatín eléctrico hasta los buques de carga que pasan por el canal de Panamá transportando contenedores. Y pues de esta manera se desarrolla la economía de las diferentes áreas del mundo. En las contras, pues como bien sabemos, el impacto ambiental, la generación de demasiado dióxido de carbono, también de que no es renovable, los problemas de salud que ocasiona todo este impacto ambiental y también la dependencia tecnológica. Para sustituir estos hidrocarburos por energías renovables se requiere de inversiones masivas de capital. La siguiente pregunta es, explica con tus propias palabras de qué manera se lleva a cabo las oxidaciones. Para explicar la oxidación voy a poner el ejemplo pues de cómo se oxida una varilla como tal. Cuando se deja un objeto de hierro expuesto al agua o a la intemperie, con el tiempo se forma el óxido de hierro, el cual es el polvo rojizo que todos hemos visto en algún momento. Aquí lo que ocurre es que el hierro se oxida, el oxígeno que existe en el ambiente hace que aparezcan más electrones en el hierro, y lo cual realiza una reacción llamada redox.
pero en el cual el hierro está perdiendo electrones y se transforma en un compuesto nuevo que es el óxido, en donde el agente oxidante es el oxígeno. Es por eso que de su nombre también, ¿no? La oxidación. La última pregunta es: ¿de qué manera promoverías fomentar el interés de la química en los grupos del alumnado a nivel bachillerato? Igualmente se deberían de relacionar los elementos de la vida cotidiana, desde mencionar cómo es que se oxida una manzana, qué es lo que pasa cuando se elabora un pan, desde la reacción de las levaduras con el azúcar, los cuales hacen a que pues el pan esponje. Traer ejemplos de películas. El más claro ejemplo son como lo es la serie de Breaking Bad. Y lo más importante, la experimentación con más visuales. Yo recuerdo de los pocos experimentos que llevé en el bachillerato, me gustó mucho cuando hacíamos fuegos de colores y también cuando se hacían estos líquidos newtonianos, ¿no? Que la maicena mezclado con un líquido. Recuerdo que también hubo una práctica en la cual se elaboraron cristales a los cuales hasta se les incluía un tipo de colorante para pues se vieran más bonitos, ¿no? Siento que para un alumno que apenas está empezando a conocer los elementos de la química es muy importante ver los efectos visuales y sea de mayor interés para el alumnado el estudiar química. Y hasta aquí mi actividad. Muchas gracias por su atención y hasta luego.